Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les vengo a presentar mi monografía. El tema del que vamos a hablar es sobre la detección de fibrilación auricular en pacientes posteriores a un evento cerebrovascular isquémico de tipo embólico, pero con una causa indeterminada. Y la pregunta que yo me planteé con respecto a este tema es si es momento de cambiar el enfoque que llevamos teniendo en los siguientes años desde que se planteó este tema y desde mucho antes. Bueno, para empezar, primero tenemos que definir un poco qué es un ESUS. Y un ESUS es un evento cerebrovascular, como les comenté, de tipo embólico, pero que la causa es desconocida a pesar de haber estudiado al paciente de manera completa. Y esta definición es importante, nace en el 2014, es relativamente nueva, porque este tipo de pacientes en realidad los conocemos hace mucho tiempo atrás y los comentábamos como eventos criptogénicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un evento cerebrovascular isquémico embólico de tipo criptogénico versus un ESUS? Y la gran diferencia está en que dentro de los pacientes criptogénicos entraban también los pacientes que no habían tenido una pesquisa etiológica adecuada. ¿Sí? Y esto generaba un hueco dentro de los diferentes temas de investigación y era difícil hacer un verdadero seguimiento, porque se podría entrar como criptogénico un paciente que simplemente no se estudió bien. En 2014, como les dije, nace este tema y el equipo que lo presenta lo hace también presentando una hipótesis. Y su hipótesis era la siguiente. Ellos decían, ¿qué tal si todos estos pacientes, a los cuales después de estudiarlos y no les encontramos una causa, en realidad la causa es una fibrilación auricular, una causa que conocemos? Pero el problema es que no estamos buscando de manera correcta la fibrilación auricular. Como sabemos, la fibrilación auricular es una arritmia a veces de difícil detección, sobre todo cuando es paroxística. A modo de introducción, lo que sabemos es que los eventos cerebrovasculares son la segunda causa de mortalidad del mundo y la tercera en cuanto a discapacidad, lo cual es un tema no menor, y que la tasa de recurrencia anual de este tipo de pacientes se calcula entre el 4 o 5%, pero varía mucho, depende de la bibliografía, e inclusive muchas bibliografías hablan del 10% de recurrencia. La tabla que pueden ver ahí proyectada son los criterios clásicos que se propuso en el 2014, en el que más o menos es lo que había comentado, es evento cerebrovascular de origen no lacunar, se tiene que descartar la ausencia de aterosclerosis intra o extracraneal que causa una estenosis mayor del 50%, y en el caso de tener una lesión así, que ésta no esté relacionada con la área isquémica. Eh, Hay que encontrar las fuertes embolígenas de alto riesgo y hay que descartar otras causas específicas como son coagulopatías, etcétera. Si el paciente se estudia de esta manera y aún así no encontramos la causa, es un paciente de ESUS. Entonces, a través de esto nace la primera pregunta. ¿Cuál es el paciente ESUS? ¿Existe el paciente ESUS estándar o es el mismo paciente que tiene un ACV isquémico, simplemente que lo estamos estratificando de manera diferente? Y esta pregunta se empieza a investigar en el 2015 con el doctor Tayos, el cual vamos a ver que publica mucho con respecto al tema, realizando el primer análisis retrospectivo multicéntrico de una de las bases más importantes en Europa de ACV criptogénico. Lo que realiza es, como dijo, un análisis retrospectivo, les aplica el criterio de ESUS y ve que hay una incidencia del 10% en esa base, eligió 2.735 pacientes, y se da cuenta que la gran mayoría de estos pacientes eran relativamente jóvenes comparando con el típico paciente con ACV isquémico, aproximadamente 68% en esa corte, y que la carga de factores de riesgo cardiovascular, al menos típicos, era no despreciable. A partir de ese estudio piloto empiezan a haber diferentes tipos de estudios en los diferentes centros a nivel mundial, replicando el mismo modelo, tratando de descubrir cuál es el paciente modelo. Y finalmente el mismo doctor Tayos en el 2019 realiza un metaanálisis en el que incluye, además de las grandes bases, los diferentes estudios que cumplían con el diseño que él buscaba para tratar de determinar una vez más cuál es el paciente. Y con esto se logró al menos determinar cuál es el paciente estereotipado, que era un paciente relativamente joven, entre los 65 y 75 años, con una carga de factores de riesgo cardiovasculares clásicos importante y que una vez más, como dice la definición, habían sido estudiados bien y que no se encontraba la causa. Posterior a eso, bueno, encontramos cuáles son las diferentes causas de esos, cuáles eran los potenciales embolígenos, que es como se les denomina a estas alteraciones, que podrían causar. Y como vemos es muy variada, van desde las valvulopatías, el aneurisma del septo auricular, una placa no obstructiva con una úlcera, cáncer, endocarditis no bacteriana, pero
me gustaría recalcar un poco en el lado derecho del cuadro la fibrilación auricular. Porque en estos cortes en el seguimiento, lo que denotan en este corte del 2015 es que había un gran porcentaje de pacientes que se seguían a corto plazo y presentaban una fibrilación auricular. Y esto correspondía un poco con la teoría que había presentado el equipo inicial en el 2014. ¿Qué tal si todo es FA y no es tanto todas estas otras causas que encontramos? Y en base a eso, en el 2022 se realiza otro estudio utilizando las tres bases principales de Europa, el Astral, el registro de Atenas y el registro Larisa, con el objetivo de ver, bueno, sabemos cuáles son las probables causas. Ahora, ¿qué tan frecuente y qué tanto se sobreponen estas causas? Porque como le digo, son causas que podemos encontrar tranquilamente en más de un paciente. Viene un paciente con un evento cerebrovascular, por ahí tiene un aneurisma, tiene un FOB, también vemos que tiene una lesión carotidia, porque son pacientes muy comórbidos habitualmente. Y lo que descubren es que, primero, solamente el 30% tiene por lo menos uno, el 65% más de un potencial embolígeno menor y el 31% más de tres. O sea que el overlap en estos pacientes es común, lo cual dificulta su estudio y dificulta saber cuál es el causal, cuál de todas estas causas que conocemos que pueden ser embolígicas, aunque menores, fue la que causó esto. Y es por eso que era difícil apuntar hacia la prevención secundaria. Entonces, bueno, estamos hablando mucho de la FA, pero ¿el ritmo de FA es todo lo mismo? Empezamos desde la fibrilación auricular clínica, que es la clásica que conocemos, un registro en un electrocardiograma de 12 derivaciones, más de 30 segundos o una tira. Luego tenemos otras entidades que quizás no estamos tan acostumbradas a revisar, que es, por ejemplo, los episodios de frecuencia auricular rápido o ARE, que son básicamente registros auriculares mayores a 190 latidos, contracciones auriculares, pero que se evidencian en dispositivos implantables, que pueden ser los loop recorder, el Reveal, cualquier otro dispositivo implantable, o un marcapaso o un CDI. Y luego tenemos la FA subclínica, que en los últimos años cada vez toma mayor relevancia y nos llena de dudas. Y esta se define como estos episodios auriculares, pero mayores a 6 minutos y menores a 24 horas. Y que no encontramos una correlación clínica con respecto a la clínica del paciente. Y luego viene la fibrilación auricular oculta, y esta quizás es la más importante en este tema, porque es la que nos vamos a basar. ¿Qué es fibrilación auricular oculta? Es básicamente el registro de un ritmo de fibrilación auricular, pero que se detecta en una complicación atribuible a la fibrilación auricular, que puede ser desde insuficiencia cardíaca, como hasta, en este caso, un evento cerebrovascular. Y esta fibrilación oculta es básicamente la hipótesis que tienen todos los estudios iniciales respecto al paciente de SUS. ¿Qué dicen las guías? Tenemos la guía europea del 2020, que básicamente lo que dice es que si tienes un paciente en el que no le encuentras la causa y lo estudias, ¿sí? Tienes que seguirlo de manera prolongada, pero no te define con qué ni qué tanto tiempo, solo prolongada, con un nivel de evidencia 2A. La guía del 2021 de la AJA básicamente dice lo mismo, te dice si no encontraste la causa, lo estudiaste bien, entonces síguelo de manera prolongada, con algo implantable o no implantable, y bueno, tampoco te define el tiempo ni con qué, porque hay muchos métodos, como conocemos, para de pesquisa de FA. Entonces, empezamos entonces con el primer tema de cómo estamos abordando esto. Y es que la pesquisa de FA no es algo nuevo, no nació en el 2014, es algo que lleva muchísimos años con nosotros, y es por eso que muchos de estos estudios son previos al teorema de ESUS. Sin embargo, en todos los estudios que les voy a presentar, los pacientes que se incluyeron cumplían, si les pones el criterio de ESUS, cumplían el criterio de selección de ESUS. Tenemos un estudio que compara telemetría versus Holter, y es un estudio interesante en el 2012, publicado en Stroke. Es prospectivo, unicéntrico, con 496 pacientes, con una edad media de 69 años, va acorde a lo que venimos hablando. ¿Y cuál fue la hipótesis de ellos? Ellos querían ver si el esquema habitual, ¿y a qué nos referimos con esquema habitual? Hasta ese entonces, y de hecho es lo que seguimos haciendo, es un electrocardiograma al inicio, probablemente un electrocardiograma al día siguiente, y eventualmente al tercer día un holter de ritmo. Y si no había FA, listo, no es la causa. Entonces, a todos los pacientes, a los 496, los siguieron por telemetría desde el día cero, que correspondía a un monitor común como el que tenemos acá, que tenía una alarma de pausas, bradicardias, taquicardias o ritmo irregular, y con personal médico y de enfermería que estaba presente ahí para ver el episodio y quizás registrarlo con electrocardiograma. Además de eso, el monitor tenía un programa automatizado que lo que hacía era registrar el ritmo continuo y el algoritmo detectaba algo que podría coincidir con FA y lo guardaba.
Y luego el Holter de 24 horas, que era el posterior a los electros de las 24 y 48 horas. ¿Qué fue lo que encontraron? Primero que en esas 88 horas de monitorización, 13,7% de ritmo de fibrilación auricular, lo cual lo definieron como un ritmo mayor a 30. Y en este estudio, la gran mayoría fueron mayor a 2 minutos los episodios de fibrilación auricular. Un 65% con el monitor habitual, que es el que todos conocemos. Y algo interesante es que el monitor automatizado detectó el 92,69% de los casos de FA. O sea, aparentemente por el estudio parecería ser mucho mejor la detección automática, la cual fue luego verificada por dos cardiólogos independientes. Por ende, al menos por este estudio, telemetría extendida mejor que el esquema habitual. Luego en el 2014, un estudio famoso, el estudio Embrace, que se publicó en el New England, un randomizado multicéntrico, 572 pacientes, una vez más, pacientes relativamente jóvenes, 72 años, y aquí lo que se plantearon fue, bueno, vamos a ver de nuevo el esquema habitual, un holter de 24 horas, pero esta vez adicional, o sea, después del holter reglamentario, por así decirlo, otro holter más, y un loop recorder de 30 días, y este loop recorder no implantable. O sea, era básicamente como un bolsito que los pacientes tenían y les decían, trata de usarlo lo que más puedas durante los 30 días. Se los dividió y lo que encontraron, el outcome primario fue FA en 90 días y encontraron un 19,3% de fibrilación auricular en los 90 días. Como dato adicional, esta intervención del loop recorder, por cuestiones de tecnicismos, recién se pudo poner en el día 76 del evento. ¿Qué fue lo que encontraron? Que el loop recorder descubrió el 16,1 y el holter el 3,2, siendo superior el loop recorder, a pesar de todas las limitantes que conocemos de el paciente puede que no lo utilice todo el tiempo, puede que se mueva demasiado, pero bueno, fue superior con respecto a un holter adicional. Posterior a eso vienen un par de estudios que sobre todo se enfocan en los loop recorder y los implantables, que es lo que probablemente sea lo que uno piensa cuando está considerando buscar FA y dice, bueno, hagamos una pesquisa continua. En 2004, Jabadón presenta un estudio prospectivo con una muestra un poco pequeña de 149 pacientes, 66 años, y lo que hace es un estudio escalado. ¿Qué es lo que dice? Al día cero del evento les hace 7 días de monitorización por electrocardiograma. Ese electrocardiograma descubre el 6,8% de las fibrilaciones auriculares del estudio. Luego, al día 8, realiza un holter. Ese holter, un 5% adicional. Y luego el loop recorder vuelve a suceder lo mismo. Lo pueden colocar 55 días en promedio posterior al holter, lo cual nos deja un periodo bastante gris que probablemente puede que haya infraestimado la incidencia de fibrilación auricular en estos pacientes. Sin embargo, descubre el 5,7% adicional de fibrilación auricular. En 2013, Ritter compara, ahora sí, el holter de 7 días versus un dispositivo implantable. Y aquí como primer problema, la randomización empieza 14 días después del evento. O sea, empezamos con 14 días ciegos, por así decirlo. Luego, fibrilación auricular en 12 meses, el outcome primario. 16% de fibrilación auricular en los dispositivos implantables. Y como dato interesante, la gran mayoría de estos eventos fueron durante los primeros 3 meses de colocación. Y el electrocardiograma de 7 días solamente descubrió el 1,6% de fibrilación auricular. Finalmente el Crystal, que es también otro estudio famoso en este tema, dispositivo implantable versus un esquema combinado de electro y holter. ¿Cuál era el esquema? El esquema era colocar el dispositivo implantable y realizar un electrocardiograma y un holter en el día cero, o sea, el esquema tradicional. Y luego, al mes 1, 3 y 6, realizar un electrocardiograma y un holter adicional para tratar de detectar fibrilación auricular. ¿Qué pasaba en el tiempo entre esos meses? Se le instruía al paciente a tratar de reconocer signos de insuficiencia cardíaca o signos que puedan orientar hacia fibrilación auricular. A los 6 meses, 8,9% de fibrilación auricular para los implantables y 1,3% para el holter de ritmo. Cabe destacar una vez más que la intervención se dio a los 38 días después del evento, o sea, esta vez un poco más de tiempo gris que no sabemos si el paciente podía haber realizado fibrilación auricular. Y a los 12 meses, la verdad es que los números no cambiaron, de 8,9 sube a 12,4 y el electrocardiograma con holter mixto sube hasta el 2%. Entonces, con estos estudios, lo que quiero comentarles un poco es
damos cuenta lo difícil que es para la bibliografía en el momento de revisar, tratar de poner una línea temporal, porque las intervenciones son variables, hay mucho tiempo gris, no todo es lo mismo, uno puede decir, bueno, pero acá no utilizaron este esquema, uno sobreentiende que podría ser mejor el implantable, pero si tratamos de comparar un poco los puntos en los que se da la fibrilación auricular y tomamos en cuenta los tiempos gris entre cada intervención, vamos a decir más o menos que en el primero se dieron los eventos dentro de los primeros 70 días, en el segundo dentro de los 64 días y en el tercero dentro de los 79 días. Vemos una tendencia. Y aparentemente todos estos pacientes realizan mucho más FA en los 3 primeros meses, cosa que es interesante. De hecho, en el último estudio, cuando pasan de los 6 a los 12 meses, la verdad es que no suma mucho al porcentaje de detección de fibrilación auricular, incluyendo un dispositivo implantable. Y finalmente, otro estudio que es un estudio que se menciona mucho en esto porque aportó mucho y dio un esquema diferente, fue el FIND AF randomizado publicado en Lancet en el 2017, 398 pacientes, 73 años en promedio, y realizó un esquema curioso. Lo que querían ellos era hacer un holter de ritmo de 10 días en el día cero del evento, a los 3 meses y a los 6 meses. Entre esos meses, lo mismo que plantean en otros estudios, enseñarle al paciente a tratar de reconocer si tiene ritmo irregular, insuficiencia cardíaca, palpitaciones, que como vimos en los estudios anteriores, medio que no funciona mucho. Versus el esquema habitual. ¿Y cuál era el esquema habitual? El esquema habitual era holter de ritmo y electro, ¿sí? Al 0, 3, 6, 12, y entre esos, si el paciente tenía la sospecha de ritmo irregular, acudir a uno de los centros determinados para realizarse un electrocardiograma. Outcome primario, FA a los 6 meses, secundario, FA a los 12 meses y recurrencia. Y lo que vemos es que el holter de ritmo, 13.5% de detección de FA, la gran mayoría de los episodios dentro del día 33, a partir de ese día, y en el esquema habitual a partir del día 36, pero en un 4.5%. Y con respecto iban realizando FA, los pacientes cambiaban y iniciaban tratamiento anticoagulante. Y vemos que redujo un poco la tasa de eventos cerebrovasculares. En el grupo de Holter que se detectó más FA hubo 8 eventos y en el grupo habitual 14. Son pocos números, pero se nota quizás una tendencia y nos da una idea de quizás algo que investigar. Entonces, venimos hablando mucho del FA, venimos hablando de que probablemente es el FA, que tenemos que buscarla más, es obvio, si la buscamos más, la encontramos más, es lógico pensar de esa manera, pero estos estudios nos sirven para ver sobre todo la temporalidad de la presencia de la FA dentro del marco de la prevención secundaria. Entonces, si todo es la FA y tenemos todas estas causas, por así decirlo, que quizás no sean el causante, parece lógico pensar que si el problema es la FA, entonces la respuesta es la anticoagulación. Y listo. Es tan enredado el tema de buscarla, ¿por qué no los anticoagulo? Quito la FA de por medio y se acabó. Y eso fue lo que se empezó a estudiar en el 2018 con un estudio también muy mencionado, el Navigate, que lo que intentaron probar fue Rivaroxaban 15 miligramos versus aspirina 100 miligramos, que era el estándar en ese momento. Fue un estudio randomizado, controlado y multicéntrico, con 7.000 pacientes de seguimiento, en el cual si realizaban FA en el seguimiento salían del estudio, y 2 años de seguimiento. Con primario, recurrencia, secundario, muerte, recurrencia y un combinado. Pocas palabras, no dio diferencia. No hubo beneficio, aspirina no fue superior ni fue inferior, fue lo mismo básicamente con rivaroxaban. Fue muy criticado este estudio al inicio sobre el outcome porque la dosis de rivaroxaban era una dosis menor que la de anticoagulación y no terminó los 2 años de seguimiento porque la tasa de seguridad, los eventos de sangrado mayor fueron más altos en el grupo rivaroxaban, se consideró fútil y se canceló el estudio a los 11 meses. El año siguiente se publica un estudio muy similar con dabigatran, siguiendo esta línea de investigación, dabigatran 150 versus aspirina. Hay que aclarar igualmente que en el caso de tener criterios para reducir la dosis, se lo realizaba. Fue un randomizado, controlado, multicéntrico, doble ciego, 5.390 pacientes, 64.2 años, una edad un poco más joven de lo que estábamos acostumbrados a ver en los otros estudios. 6 meses de seguimiento con un máximo de 3.5 y el tiempo de seguimiento medio 19 meses. Una vez más, los outcomes muy similares al estudio anterior y el de seguridad igual, una vez más, sin diferencia. La anticoagulación sin registro de fibrilación auricular aparentemente no era la solución.
A partir de eso se dejó de investigar un poco más y aparece un nuevo estudio que estaba en proceso y que se publicó, no se publicó, se presentó en el Congreso Europeo de la ESOC, ahora hace un par de meses, que cambiaba un poco el enfoque de la anticoagulación. Hasta ahora, ¿cuál es el enfoque que tenemos? O el enfoque que se había adoptado era anticoagular sin registro de FA, porque probablemente el causante es la FA. Y acá los autores viendo que estos estudios no habían dado, dicen, bueno, ¿qué tal si yo anticoagulo sin registro de FA, pero a pacientes que tienen datos de laboratorio o imagenológicos que me hablan de cardiopatía auricular? No FA, cardiopatía auricular. Apixaban 5 miligramos cada 12 versus aspirina 85 miligramos, randomizado, multicéntrico, doble ciego. Y la patología auricular sin fibrilación auricular la definieron como mediciones de la onda P, ProNP y el diámetro indexado de la aurícula. Y esto acá ya empieza a ser un poco difícil porque los parámetros de patología o de miocardiopatía auricular todavía no están muy dilucidados, hay muchísimos, y puede que estos no hayan sido los más representativos. Tasa de reconocimiento isquémico, una vez más, no hay diferencia. Fue un estudio con intención de tratar, sin embargo, hay que destacar que todos los pacientes que realizaban FA en el seguimiento se los anticoagulaba y salían del estudio y no se contabilizaban. Entonces entra la pregunta, ¿será que acá dejaron fuera la FA y propusieron tratar de anticoagular empíricamente a los pacientes que tenían merocapatía auricular y que quizás podían desarrollar FA y dejando afuera si convertían? ¿Es quizás que la FA es una vez más la culpable? A mí me parece que sí, y vamos a ver lo siguiente. En el 2012, el doctor Tayos, que fue uno de los que comenté al inicio, se plantea esta misma duda, dice, mira, la realidad es que nosotros no tenemos ningún score para decir que un paciente tiene mucho riesgo de presentar FA, y todos estamos hablando de que quizás es la FA. Así que empecemos de abajo, tratemos de tratar de estratificar mejor a los pacientes. Realiza un estudio en el 2022 de 236 pacientes, a todos les coloca un dispositivo implantable y los sigue un año. Agarra las variables que por literatura habían demostrado asociarse con el desarrollo de FA y realiza un análisis univariado inicialmente y luego un multivariado para determinar cuáles eran las variables que tenían mayor representatividad en este tipo de pacientes. Y queda con tres: contracciones prematuras, duración de la onda P y el volumen de la aurícula izquierda. Realiza un cálculo para generar un puntaje y este puntaje lo divide en cuartiles. ¿Y qué es lo que observa? Observa que conforme los pacientes se acercaban al cuartil 4, al máximo cuartil, tenían 7.3 veces más FA que los pacientes que estaban en el cuartil 1. Y no solo eso, sino que además de haber mayor prevalencia de FA, el tiempo de FA, o sea, el tiempo que duraba el evento, era muchísimo mayor en los pacientes que se acercaban al cuartil 4. Repasamos un rato más las guías, ya vimos lo del 2020, vimos el 2021, y ahora en el 2022, a principios, aparece una nueva guía de la ESO, que básicamente, una vez más, no cambia nada. Te dice que esta se aclara más o menos un tiempo, te dice más de 24 horas al menos, tampoco te vuelvo a decir con qué, y luego ellos hacen un statement de expertos en los que te dicen, bueno, a nosotros nos parece que por lo menos más de 48 horas. ¿Sí? O sea, la verdad es que no nos aporta mucho en la duda del día a día, que es cómo lo sigo, cómo la busco y qué es lo que debería intentar hacer. Entonces, es momento de cambiar el enfoque. Hasta ahora, como habíamos dicho, el enfoque inicial había sido anticoagular a los pacientes que tenían un evento cerebrovascular embólico de causa no determinada a pesar de haber sido bien estudiados, con el objetivo, o al menos hipotizando, que todo esto era FA. ¿Cuál sería entonces lo que a mí me parece que deberíamos cambiar el enfoque? Para mí se debe volver al tema de intentar encontrar la FA de una manera al menos costo efectiva, ¿sí? Y poder a estos pacientes anticoagularlos, que es una intervención que ha demostrado en diversos estudios ser efectiva para la prevención secundaria de FA, y de esta manera probablemente restratificar a estos pacientes y disminuir la tasa de recurrencia. Y hablando de esto, después de haber analizado toda la evidencia, les planteo quizás un esquema que me parece un poco lógico, que podría quizás plantearse en estos pacientes. Entonces, tenemos un paciente con un ESUS. Tenemos dos posibles intervenciones. Eh, la antiagregación, que es el tratamiento clásico, y tenemos la anticoagulación con DOAX.
¿Qué es lo que me parece que es coherente? Es realizar un screening con telemetría de 10 días. O sea, más o menos como el esquema que hicieron en el Find, pero no con un holter, porque es difícil a veces coordinar el tema de un holter dentro de la internación, sino extenderlo con telemetría. Si es telemetría automatizada, mejor, como vimos en el estudio del 2012. Y tener en mente que vamos a ir hacia la aspirina, al menos que tenga fibrilación auricular. Hacemos la telemetría, encontramos fibrilación auricular, bueno, cambiamos de rama y vamos a la anticoagulación. Si no, a mí me parece que es importante poder estratificar bien al paciente. Plantearía realizar, estratificarlo según el score Proactia y elegir a los pacientes que según ese score caerían en el cuartil 3 o 4, o sea, mucha probabilidad de desarrollar fibrilación auricular. Y a estos pacientes, seguirles en el screening. Si están dentro del cuartil 1 y 2, la verdad es que la probabilidad, al menos por este test, es más baja y por ahí es suficiente tener que seguir los 10 días durante la internación. Pasar al esquema de un holter al tercer mes de 10 días, con la idea de seguir con aspirina, si hace FA, cambiar a anticoagulación, y luego viene algo que quizás es un poco más discutido, y es, continuamos con el esquema a los 6 meses, después de haber visto que en la gran mayoría de estudios el ritmo de FA se concentra durante los 3 primeros meses, es costo efectivo, nos cambia algo, al menos en el Find FA lo realizaron, les cambió un poco los números, no mucho, podría ser, depende del caso, realizarlo, y si lo decidimos hacer, bueno, si encontramos fibrilación auricular, anticoagulación. ¿Qué me parece que podría cambiar esto de acá? Es si entran en juego los smartwatches. Ahora no puse una diapositiva al respecto, en mi monografía tengo un apartado un poco pequeño al respecto, pero cada vez la evidencia con respecto a los smartwatches viene aumentando. Y de hecho hay un metaanálisis en el 2022 en el cual agarran todos los estudios que han comparado smartwatch versus algún tipo de screening para FA aprobado por la FDA, y la realidad es que da muy parejo, con una sensibilidad y especificidad mayor del 90%. A mi parecer falta mucho para poder incluir a los smartwatches. Me parece también de que quizás nos abre una puerta a la interpretación dudosa, porque pueden haber episodios de FA muy cortos, tenemos el fantasma de un evento cerebrovascular, la decisión de anticoagular de por vida no es una decisión tampoco que hay que tomar a la ligera porque impacta en la vida del paciente, pero bueno, lo dejo ahí como una probabilidad y que quizás pueda llegar a ser el futuro. Entonces, finalmente, para mí, quizás no es ESUS, es FA. Y luego les dejo una pequeña frase que me parece que representa un poco cómo se viene moviendo todo el tema de este tipo de pacientes. Me parece que es el principio de una nueva línea de investigación. Es momento de cambiar quizás la forma en la que buscamos la FA. Es el momento quizás de, si decidimos permanecer en la anticoagulación, abrirnos hacia los nuevos anticoagulantes. Hay muchos autores que vienen hablando sobre la anticoagulación a sí mismo preventiva sin evidencia de FA, pero utilizando un esquema COMPAS, basándose en la fisiopatología del trombo blanco, del trombo rojo. Pero bueno, eso es una charla para otro momento. Gracias. Gracias, Marco. Vamos a abrir la discusión primero de la presentación y después del tema en cuestión. Sí, ¿Está bien? sí, sí. Sí. ¿Listo? Bueno, ¿quién quiere hablar de la presentación? Luciano. Bueno, felicitaciones, Marco. Gracias. Lo presentaste muy bien, las diapos claras. Bueno, después discutimos el tema, pero las diapos claras. Un tema difícil, muy controvertido. A mí me toca trabajar con los pacientes con FOP y la verdad que descartar arritmia es un desafío bastante, bastante importante y muchas veces bastante frustrante porque hay veces que cerramos FOP y después detectamos que aparece arritmia, no sabemos si por el dispositivo o porque el paciente ya tenía. De hecho, aquí no tenemos algunos recursos que vos mostraste, eh, pero muchas veces recurrimos al holter de 48 horas y reiterado holter de 48 horas para tratar de descartar que el paciente tenga arritmia, no solo para anticoagularlo, sino porque en ese caso no es necesario cerrarle el foramen. Pero bueno, la verdad que lo expusiste muy bien y muy claras las diapos. Te felicito. Gracias.
¿Alguien más quiere comentar? La presentación, nada más, ¿no? Por ahora. ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien? Marco, te digo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque no te fuiste del tema, lo primero. Cuando uno presenta este tipo de cosas, lo que uno quiere es que uno sea claro, Sí, sí, contestar la pregunta, o sea, que haya una pregunta, contestarla de alguna manera, no sí, importa sí, cuál, pero el pensamiento de uno, y cuando uno hace la línea desde el objetivo, desde la introducción hasta la contestación de la pregunta, que esa línea se mantenga con el tema. O sea, que uno no haga oscilaciones hacia otras cosas. Y vos, la verdad, te mantuviste en el tema. No, creo que a mí me mantuvo interesado en lo que vos decías, ¿no? No importa el sí, tema en sí, ¿viste? Estoy hablando de cómo lo presentaste vos, ¿eh? Eso, nada más que sí, eso. sí, Después discutimos qué hay que hacer. Y la verdad, te mantuviste dentro de un tema, todos estos temas son de difícil, pero expusiste definiciones, expusiste los trabajos más representativos, ¿no? Con tu comentario, expusiste también lo que puede llegar a venir, expusiste un enfoque que a vos te pareció el mejor. ¿O te pareció lo que podías decir a partir de todo lo que investigaste? ¿No? sí, un enfoque Es así. No, razonable no, está ante bien, el está bien, tema. está bien. Yo digo, en cuestión de construcción, ¿no? Eh, Nada, me parece que estuvo bien. La verdad, sinceramente, a mí me pareció que estuvo bien. Me pareció, vuelvo a repetirte, me parece lo más importante de todo esto no es lo que uno diga como espectacularidad. No esperamos eso, yo no espero eso. Yo espero algo prolijo, ¿viste? Que siga una línea, nada más. Punto. Y con eso es muy importante que sea así, ¿viste? En un tiempo considerado y todo. Pues eso expresa que uno tiene algo más claro, alguna idea clara, ¿viste? De eso. Estuvo muy bien, Marco. Gracias, Rulo. Para mí, a mi modo de ver, la verdad estuvo muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna cosa? Y si no, vamos al tema. Ahora, Marco. Ahora sí, vamos, seguramente va a haber un ida y vuelta de cómo es el tema, qué es lo que uno hace hoy, Tal cual. qué es lo que pensamos todos de lo que vos expusiste o lo que vos pensás que hay que cambiar, cómo uno piensa el tema hoy, bueno, está abierto. ¿Eh? O si alguien te quiere hacer alguna pregunta, Sí. por supuesto. Sí, sí. Marcos, bueno, adhiero a Luciano y a Rodolfo, muy buena la presentación. Y con respecto al tema específico, eh, yo la verdad que tengo más dudas que certezas. Sí, Lo primero es que de alguna manera yo correlaciono un poco, me parece que el ESUS se parece en algo al Minoca, ¿no? A mí, como definición, no me gusta mucho el Minoca, tampoco el ESUS. Eh, yo verdaderamente no sé si la mayoría de los ESUS son fibrilación auricular. Estamos acostumbrados a reconocer de que los anticoagulantes funcionan en la prevención de eventos recurrentes en los pacientes con fibrilación auricular, algo que no pasó en estos sí, tal ensayos. cual. O sea, los estudios fueron negativos. Entonces, puede ser que sean negativos eh, porque no tienen fibrilación auricular y es otra Sí, cosa. También pienso que dentro de lo que es la categoría de ESUS, lo que los define son eventos de poca magnitud, de sí, poca trascendencia clínica, tanto en cuanto a recurrencias, es decir, frecuencia de enfermedad, como en cuanto a gravedad, ¿sí? Está claro, esto es bien sabido, que la mortalidad después de un ACV por FA es bien distinta al resto. Quizás la que más se parece es el ACV carotidio, pero el resto tienen menos mortalidad. Es decir, que para mi gusto partimos de una definición confusa y a partir de ahí todo es más confuso, ¿se entiende? O sea, no sé si esto, estoy hablando del tema, no sé si esto clarifica o confunde más. Eh, Después, otra cosa es la de los dispositivos y la detección de FA. Yo no sé si eso clarifica o termina de confundiendo más aún, porque uno podría decir que al cabo de 6 meses del evento índice, el 20% de los pacientes con un dispositivo de mayor capacidad
hay 20% de detección. Y yo ahí no voy a saber si eso fue la causa o es un hallazgo en un paciente que tuvo otra cosa. Claro. Si no le pasó nada grave en el medio sin tratamiento, otra vez es difícil. Así que vuelvo al principio. Te felicito por la exposición. Me pareció que estuvo muy bueno, muy prolijo. La revisión del tema es complejo y desde ya que el tema para mí es muy difícil y está abierto. Pero felicitaciones. Tal cual, gracias, Aníbal. Bueno, siguiendo el pensamiento de Aníbal, si no hay muchos elementos de juicio todavía y uno tuviera que hacer un ensayo clínico, mi pregunta es, ¿los ensayos serían buscando la FA o un ensayo buscando el FA y tratando? Porque, como comentaba Aníbal, dice, aparece una FA y uno dice, ¿esto es un hallazgo o está vinculado con el motivo por el cual yo estoy acá con esta historia, ¿verdad? Uno en principio tiene pendencia, bueno, apareció una pequeña fibrilación auricular, pero bueno, las fibrilaciones auriculares, como vos dijiste, pueden ser muy chiquitas, transitorias, repetidas, qué sé yo, y uno no sabe realmente si tienen significación no clínica o no. Entonces mi pregunta es, ¿uno debería seguir investigando si tienen FA a través de mecanismos de registros prolongados? ¿Podría hacer ensayos como vos señalaste algunos de ellos donde no? Yo voy a buscar esto y si tiene lo trato. Y el otro grupo ni lo busco ni le hago nada. ¿Cuál sería la mecánica para poder avanzar en la causalidad? Y bueno, justamente en este tema de la pesquisa de FA y sobre lo que se habla mucho de la carga de FA, es un tema bastante polémico en el cual no se ha logrado determinar la temporalidad ni cuándo uno considera una carga importante, lo cual es justamente una de las críticas que tiene la teoría de FA como causal de ESUS. Para mí, lo que hay la forma en la que se debería al menos enfocar en esto es en tratar de buscar la FA, pero cambiar la definición en la cual la gran mayoría de estudios ha planteado como un registro de FA causal. La gran mayoría de estudios te ponen más de 30 segundos, lo cual a mi parecer justamente es una carga baja. Repito, no hay una definición de carga alta. Otros estudios hablan de mayor a 6 minutos, lo cual a mí me parece que quizás sea un poco más evidente, o sea, cambiar a la definición de FA subclínica y tratar de cambiar los estudios hacia la detección de FA mayor a 6 minutos y tratar en ese contexto de dar la intervención anticoagular. Yo particularmente sobre el tema de la intervención, eh, a mí me parece que por la fisiopatología de este tipo de pacientes es probable que se beneficien de un esquema COMPASS. Dentro de la revisión que estuve haciendo, eh, mucha de la fisiopatología dentro de los posibles causales involucran tanto el trombo blanco como el rojo. Y me parece que quizás los estudios de anticoagulación preventiva fallaron porque al quitar el espectro del no fallaron, disminuyeron los eventos, pero no suficiente como, no mejores que aspirina, que al momento de quitar el efecto del trombo rojo, bueno, queda algo de trombo blanco y eso es lo que hace que se equiparen la tasa de eventos. Eso a mí me parece que vendría a ser el enfoque. Buscarle FA, cambiar un poco la definición y tratar de hacer que sean más de 6 minutos y probablemente que la intervención de anticoagulación sea mezclada con aspirina. Podría ser un esquema interesante. Pero bueno, es un tema complejo justamente que claramente todavía en las guías no se logra dilucidar y me parece bueno justamente ver de dónde viene toda esta información. Yo no pude estar en tu presentación, así que no voy a comentar eso. Sí, conozco el tema que leí muy bien tu monografía y está muy bien escrita, así que no dudo que la presentación fue muy buena. Un comentario en línea con lo que dice Aníbal y lo que estás comentando vos de Trump, tipo de eventos. Hace muchísimos años se publicó el SPAF-3, que ya todos sabemos lo que fue, pero ahí una de las cosas, uno de los subestudios del SPAF, que era un estudio con eco transesofágico, mostraba que si el paciente tenía trombo, tenía 12 veces más riesgo embólico que si no tenía nada. Pero si tenía trombo y ateromatosis en la aorta como marcador de enfermedad vascular no auricular, tenía 20 veces más riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Como dice Aníbal, no siempre en la fibrilación auricular la causa es la fibrilación auricular. Por supuesto que uno es unicista y si tiene un evento embólico y tiene una fibrilación auricular, a nadie se le ocurriría no ponerle la responsabilidad de la fibrilación auricular si es de carga importante, pero
Este trabajo ya había mostrado hace muchos años que hay fuentes alternativas a la fibrilación auricular, que va en línea con lo que vos decís. Por eso uno trata a los pacientes mínimamente con estatinas altas dosis. La gente de ACV acá de neurovascular lo sabe hace muchos años, porque la enfermedad vascular es parte coexistente, porque las pacientes tienen comorbilidades que hacen que la fibrilación auricular y la enfermedad vascular vayan muy juntas, porque son los mismos factores de riesgo. Con lo cual, en línea con lo que estaba diciendo también Aníbal y Arturo, bueno, encontrar a veces una fibrilación auricular de baja carga no siempre Sí, implica que es la fibrilación auricular la responsable, y esto es importante porque terapéuticamente cambia el tal enfoque, cual. como vos decís. Así que el evento cerebrovascular es un evento que puede ser multicausal, no en el paciente probablemente sea unicausal, pero hay múltiples causas de este tipo de eventos, ya lo dijo Luciano, el foramen oval podría llegar a ser una, a veces encontramos el foramen oval y tiempo después aparece una FA, la embolia arteria-arteria, donde la ateromatosis aórtica no es muchas veces la responsable, es un marcador de enfermedad arterial que seguramente está en todo el árbol arterial y que puede ser que una placa se accidenta en la carótida, en el sifón, en algún lado y hace una embolia ahí está. Así que me parece que es difícil. Yo creo que lo que vos decís está muy bien. Creo que la búsqueda de fibrilación auricular es compleja, que hay que ir a buscarla de una manera un poquito más eh, eficiente que lo que tenemos hoy en día, pero que encontrar un evento así aislado no siempre va a responder a que esa es la única causa, ¿no? Bueno, felicitaciones, Gracias, muy Nacho. lindo, muy interesante. Una reflexión un poco filosófica es, ¿qué es esto como el Minoca? Son cuadros clínicos que no entran y Sí, que no se explican dentro de nuestro conocimiento, de nuestro esquema de conocimiento o de lo que podemos ver. Entonces, es como los chicos cuando quieren meter un cubo adentro de un lugar e insisten y no entra. O sea, eh, podría pasar que haya factores que no conocemos. sí, O sea, también. un montón de cosas que pueden ser que haya un montón de... Hace, no sé, tal vez 50 años no sabíamos la relación de la fibrilación auricular con el ACV, después un montón de cosas hace unos años no sabíamos, no entendíamos el Takotsubo, y empezamos a entender un montón de cosas y creo que a medida que el conocimiento avanza se pueden entender un montón de cosas que no sabemos. Por otro lado, coincido un poco con vos con lo que decís con el esquema Compass. Yo lo he pensado más de una vez, una cosa así, o sea, llevarlo a la práctica sería hoy en día bastante off-label, pero si uno mira los resultados del Compass, Sí, total. básicamente el Compass disminuye los eventos vasculares por disminución de embolia periférica y disminución de ACV Sí. en pacientes que no tenían fibrilación auricular y los disminuye bastante. Ujú. Y la explicación que se dice es siempre, bueno, pacientes que tienen FA de baja carga de fibrilación auricular y por el evento anticoagulante disminuye. Eso es lo que se dice. Pero también en miembros inferiores, en lo que es isquemia en miembros inferiores, lo disminuye y es el principal punto final que cambia, es por disminución de isquemia aguda, que también se relaciona con embolia. Entonces, lo que vos decís y la coexistencia de factores de riesgo, tanto para enfermedad vascular como para enfermedad atrial, yo creo que es una hipótesis razonable eso, y que es interesante. Así que, nada, y pues la otra, la verdad es que yo desconfío todavía un poco de los smartwatch, de que Sí, a veces me pregunto si nos dan demasiada información y cómo le interpretamos esa información, sobre todo en población de riesgo que sabemos que pueden tener algún grado de arritmia o taquicardia y que empezamos a tener un montón de información que todavía no sabemos cómo decodificarla bien. Entonces, si no, vamos a empezar a anticoagular un montón de gente sí, porque un relojito le dijo que tiene una arritmia. sí, sí, Todavía creo que sería cauto con eso. sí, sí, estoy de acuerdo. El otro que me hace un poco de ruido, cuando yo muchas veces sigo eso de hacerle un holter ahora, otro holter entre... Los tiempos, eso, ¿por qué un holter dentro de 3 meses y otro dentro de 6 meses? Digamos, Sí, ¿cuál es la probabilidad de encontrarlo a los 3 meses o a los 6 meses? ¿Por qué no 72 horas juntas, cerca del episodio? Eh, Uno esperaría que si la causa fue una arritmia supraventricular, el estímulo esté por ese momento. Y, digamos, eso nunca me quedó del todo claro de por qué a los 3 meses, a los 6 meses. Eh, sí me parece que el recurso de prolongar la pesquisa más tiempo cerca del episodio, y ahí a mí me parece que quizás no tenemos la herramienta totalmente aceitada ahora,
Pero me parece que sí, que yo creería que los smartwatch nos van a dar, yo a diferencia de Nacho, creo que en el futuro nos van a dar una información más precisa en eso. Pero bueno, veremos. Sí, No, me gustaría por ahí volver al tema del compás. Me parece que en el ámbito de las hipótesis todo es válido, eh, pero la sensación que tengo es que esta es otra población a la del el compás. Estos pacientes para mí tienen menos riesgo global, tienen menos ACV recurrente y menos graves, son más jóvenes, tienen menos factor de riesgo y de hecho en el compás el anticoagulante funcionó para reducir los eventos y acá no. sí. Entonces, digamos, es válido como hipótesis, pero de uno y otro lado no lo podemos confirmar. La sensación que tengo, y tampoco lo puedo confirmar, es que estos eventos, pienso, ¿no? Pueden ser fenómenos locales, vasospasmo sostenido, vasoconstricción, alguna micro, digamos, fenómenos más locales, no sistémicos, en personas más sanas, que tanto el evento índice como los eventos recurrentes tienen otro grado, menor que el ACV. Hoy hablamos de ACV o no ACV, de acuerdo a las neuroimágenes, pero probablemente haya un gradiente mucho más fino que todavía no lo conocemos. ¿Qué suele hacer ahora neurología cuando un paciente tiene un cuadro de este tipo, una ACV o un TIA? Lo estudia por todos lados y no encuentra nada que le indique eh, a una causalidad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, a lo mejor fue una FA que tuvo en algún momento. ¿Qué hacen los neurólogos con este enfermo? ¿Cómo lo siguen y finalmente lo terminan anticoagulando? O si no encuentran una FA, ¿cuál es la conducta habitual de neurología? A mí me parece que lo investigan por todos lados, le hacen un holter, dicen, bueno, que se vaya, le hacemos un holter después en ambulatorio, y que en general no lo anticoagulan, me parece, pero no, la verdad que no sé si alguien tiene idea de lo que está pasando ahora. Con respecto a lo que decías vos, Aníbal, creo que la diferencia entre el COMPAS y estos pacientes es que el COMPAS tenía las dos cosas, aspirina y dosis bajas de rivaroxaban. Entonces, la diferencia que, con estos pacientes es que estos pacientes están sin aspirina cuando se los compara con anticoagulación. Entonces, tal vez podría ser, no digo que lo sea, tal vez podría ser así. Y otra cosa interesante que también entran dentro de las cosas raras que no ves habitualmente, que lo revisé en estos días, es qué pasa con los pacientes que están bien anticoagulados y tienen eventos neurológicos. Entonces, en el Aristóteles, la tasa de ACV en los pacientes de la rama Pixaban fue 1,2%. ¿Qué quiere decir? No es cero. Claro. O sea, incluso estando anticoagulados, la tasa de embolia o de eventos que se le atribuyen a la embolia no es cero. Y hay dos trabajos muy interesantes que salieron, uno hace un mes y otro a fines del 2022, de qué pasa con este grupo de pacientes que, estando bien anticoagulados, tienen episodios neurológicos. Y es como un territorio poco explorado, pero me parece que de lo que estuve leyendo me quedaron dos conceptos. Cuando se estudian, la primer causa que se termina interpretando como consecuencia como causa del ACV es que fue un nuevo episodio tromboembólico. O sea, hay un 30-40% de pacientes que se le encuentra otra causa, pero en los dos trabajos más de la mitad se los terminó considerando asociados sobre todo a la fibrilación auricular. Y lo más interesante es que la tasa de nuevo evento recurrente en estos tipos que tuvieron ya un evento estando anticoagulados es 5 veces mayor que los que tuvieron un evento estando sin estar anticoagulado o los que no tienen eventos. O sea que el haber tenido un evento estando anticoagulado aumenta 5 veces la chance de tenerlo de vuelta. ¿Y qué dice? ¿Y cuáles son las estrategias que sugieren? Ninguna. Que si el paciente está con ABK, pasarlo a DOAC. Pero si está con DOAC, agregar aspirina, no aumenta el riesgo de sangrado y pasarlo a ABK aumenta el riesgo de que tengan una recurrencia nueva. O sea, como que lo mejor serían los DOAC. Entonces, creo que hay un grupo de pacientes que no se comportan como esperamos que se comporten con nuestro tratamiento. Y puede ser que haya un montón de otras cosas, como decía Aníbal, que no tengan que ver exactamente con la embolia y que tengan que ver con otros mecanismos que no conocemos y que hoy en día no los identificamos o no sabemos o no tenemos un método para diagnosticarlo. Entonces, como no tenemos un método para diagnosticarlo, creemos que no existe, pero probablemente haya algo que no conozcamos.
Respondiendo a lo que decía Arturo, los neurólogos hacen eso, Arturo, ¿eh? Sí. Lo estudian por todos lados, los neurólogos. ¿Vos lo Holter dejan anticoagulado o no? acá, Holter de 48 horas se ha incrementado el pedido solo por... Claro, exacto. Y después, si no hay nada, queda ahí la cosa. Claro, es así. No, después no se saca más. Con respecto a lo que decís vos, Nacho, ojo, que los que están con fibrilación auricular y anticoagulados también tienen riesgo de embolia. Pero no es que haya otro mecanismo. Es interesante el estudio que hizo del cierre de la orejuela post cirugía cardiovascular. El cierre de los pacientes con anticoagulación tenían más embolia que los que estaban anticoagulados con cierre de la orejuela. O sea, la anticoagulación falla. Uno puede atribuir a otro mecanismo, pero simplemente puede ser que no es la panacea la anticoagulación. Yo llegué un poquito tarde, no sé si lo dijiste. Los neurólogos tienen un espectro de ACV, la anatómica Sí. el defecto, la distribución, a dónde. Sí, Sí, eso tal cual. No, no lo mencioné acá, pero dentro pero es de... muy importante, Sí. porque para que sea ESUS tiene que tener unas características Sí, específicas, sí, no tal cual. cualquier ACV es un ESUS. Sí, tal cual. Tiene que tener características imagenológicas de embolia. Y por eso lo recategorizan, sí. Muchas gracias, Marco. Muy Bueno, bien. gracias a todos. Gracias,